Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jaime Andrés Arias Campo. Estamos en este curso de ofimática básico 2020, pero sé que les va a servir para años posteriores. Aquí comparto mis datos en el lado derecho para que me sigan en redes sociales, Jaime _Arias, Facebook como Jaime Andrés Arias Campo, y en YouTube también me pueden encontrar, que justamente donde encontraste este video, y también adjunto el PDF gratuito para uso comercial, privado, educativo, lo que tú desees. Simplemente pon ahí que lo realizamos en este canal o mi nombre para que me sigan compartiendo, me sigan observando, lo que sea, pero vamos a ver si algún día vivimos de esto. Bueno, muchachos, entonces seguimos con el curso de ofimática básico. Va a ser este curso va a ser básicamente en 5 partes, donde este primer capítulo vamos a hablar del sistema operativo, el hardware y el software. El día 2 vamos a hablar básicamente de todo el mundo de Microsoft Office. El día 3 vamos a hablar de Internet, YouTube, aplicaciones online y todo lo que tenga que ver con ello. El día 4 vamos a hablar de aplicaciones libres versus pagos, que tiene que ver cada uno de ellos. Y el último día, el autoaprendizaje, que sé que en este momento lo estás haciendo o estás viendo este video para aprender y compartir, o para que lo hagas en clase. Entonces, nada, vamos a dar inicio, porque este video es siempre largo. Entonces vamos a hablar del sistema operativo, hardware y software. Toda la lista de reproducción va a estar aquí para que lo sigan compartiendo. Si llegaste aquí, quédate, sigue viendo los demás videos. Vamos a hablar de hardware y software entonces. Hardware, la palabra hardware quiere referirse, cuando estamos hablando de un computador, de las partes tangibles, de lo que se puede tocar en un computador: pantalla, teclado, mouse, todos esos elementos que no son intangibles, ¿sí? Que podemos transportar de un lado a otro, que podemos instalar, que podemos quitar, etcétera. Todos esos elementos, lo que le llamamos hardware. Y software es aquel elemento que no podemos tocar. Todos esos elementos que están aquí, que son programados por un ingeniero para que pueda trabajar dentro del computador. Así que vamos a tener en cuenta estos dos elementos porque son muy importantes, y aquí está la definición corta de cada uno de ellos. ¿Por qué es importante ellos? Porque hace que cada uno de los elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro computador funcione. Por ejemplo, aquí donde estoy señalando con nuestro mouse, en el lado izquierdo superior, vemos un disco duro. Ese disco duro guarda toda nuestra información, y para poder trabajar este elemento que nosotros ponemos e instalamos dentro de nuestro computador, pues necesita un software. Entonces tenemos un hardware, y para que pueda trabajar necesitamos un software para que pueda funcionar, igual que la memoria RAM, que hace que el computador trabaje con un poco más de velocidad y no sea tan lento a la hora de trabajar. Entonces también necesita un pequeño software que pueda trabajar, o el de la derecha, el más grande que vemos en la imagen, que es una tarjeta de internet de los computadores portátiles, pues también necesita un software para poder trabajar. Entonces este es el hardware y software como tal de los computadores. Todo ello nos lleva justamente a ver las partes del computador, ¿cierto? Las partes del computador están diseñadas básicamente en los computadores grandes como de torre, que son muy similares a los que vemos en los portátiles. Simplemente que si vemos un portátil o un computador de torre, pues van a ser más grandes o más pequeños esos mismos elementos. En los computadores portátiles, pues va a traer unos elementos adicionales que no tenemos o no podemos observar en los computadores de torre, pero que diseñados de otra manera sí lo podemos ver. ¿A qué nos referimos? Justamente vamos a hablar de las partes del computador de torre. Vemos el monitor, pantalla, es donde vemos toda la información que tiene el computador; el teclado, que es donde estamos agregando toda la información justamente vamos a meterle letras, textos, números al computador; y tenemos la CPU, que es donde están guardados todos esos elementos que hace que funcione nuestro computador; y tenemos el mouse. Esos son los elementos básicos de un computador. No tenemos ahí, no nos muestra ni micrófono, no nos muestra ni audio, pero estos son los elementos básicos. Así, con esto podemos trabajar básicamente en un computador. Esto es un computador portátil.
tienen los mismos elementos que acabamos de ver anteriormente, pero son más reducidos justamente para poder ser portátil el computador. Elemento para tener en cuenta, es un computador portátil que podemos llevar de un lado a otro. Eso no quiere decir que vamos a trabajar justamente como lo hacemos con un celular. ¿Por qué? Porque podemos tener algunas fallas dentro del computador. Volvamos a esta imagen. Esta imagen nos muestra aquí un disco duro. Algunos computadores, ya después del año 2019, los discos duros fueron cambiando y ya son muy similares al sistema que tienen los celulares. Que ya no utilizan discos básicamente. Entonces, cuando nosotros movemos un portátil que está prendido, que trae este sistema de discos, podemos ocasionar daños. ¿Por qué? Porque la aguja que tiene el disco podemos rayar el disco duro, que estos discos que viajan a una gran velocidad, pues entonces podemos rayarlo y eso puede afectar el sistema operativo o los archivos. Entonces, para tener en cuenta este dato. Entonces, partes del portátil. Tenemos la pantalla, que también vimos en el computador de mesa o de torre. También tenemos el teclado, que está ya metido, incrustado dentro del portátil. También tenemos el mouse, pero aquí ya lo llaman es touchpad o mousepad, como en algunas ocasiones lo llaman. Y tenemos componentes adicionales que están al interior del portátil, que justamente los mismos elementos que puede tener la torre o la CPU, que justamente lo que ya habíamos visto, pero en tamaños reducidos, ¿vale? Entonces, miren que es básicamente lo mismo, simplemente que puede cambiar. La cámara viene integrada casi en todos los portátiles, lo que no hace los computadores de torre, que ya hay que comprar un elemento adicional, o algunas pantallas que traen la cámara, ¿vale? Entonces, para tener en cuenta esos detalles a la hora de tener un computador portátil o un computador de mesa, si estás buscando comprar uno y te decides por uno del otro, entonces ten en cuenta estos elementos. Vamos a hablar justamente de los periféricos de entrada y salida. ¿Qué son periféricos? Son elementos adicionales que no tienen los computadores, sea de mesa o sea portátil. ¿Cómo así? Esos elementos que nos van a llevar o traer, sacar o entrar información a nuestro computador. ¿Sí? Estamos hablando de mouse, teclados, USB, joysticks, que lo utilizamos mucho para juegos, cámara, escáner, etc. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, los escáneres. Los escáneres hacen que tengamos una foto, una imagen y llevemos esa información a nuestro computador. Entonces es un periférico de entrada. Vamos a ver un periférico de salida, por ejemplo la impresora, que nosotros tenemos información, una foto, elementos en el computador y lo llevamos a maneras ya físicas para poderlo tener. Entonces vamos a hablar de cualquier periférico de entrada-salida, por ejemplo los micrófonos, por ejemplo los audífonos, por ejemplo las memorias, etc. Entonces esos son elementos que podemos tener en cuenta. Y por ejemplo la cámara que habíamos visto en el portátil, pues el portátil no sería tanto periférico porque ya está instalado, pero sí lo podríamos llamar como un periférico de entrada en los computadores de torre, a aquellos que tenemos que agregar o comprar cuando adicionales si no lo tenemos dentro de nuestro computador. Vamos a hablar entonces justamente del mouse. ¿Por qué el mouse? Es un elemento que empezó por allá como en los años 80, más o menos a darse como a la acogida, porque anteriormente no se utilizaba, ¿cierto? Se utilizaba solamente el teclado y es un elemento que en algunas ocasiones cuando estás aprendiendo a manejar un computador, pues siempre es complejo, pues como para algunas personas, pero vamos a ver sus partes. Vamos a hablar del botón primario, que es el botón que siempre vamos a utilizar cuando nos digan hacemos clic, pues nos están diciendo botón primario, botón izquierdo cuando estamos trabajando. Ese es el botón que siempre vamos a utilizar. El botón secundario, que es el que está al lado derecho del mouse, que nos va a permitir tener características adicionales a lo que ya tenemos el archivo, ¿sí? Vamos a verlo más adelante, pero para que tengas presente que es el botón secundario o el botón derecho, y el scroll, que es la bolita que siempre vamos a ver en la mitad del mouse, ¿vale? Porque el mouse versus
touchpad, como dice el enunciado, porque el mouse que vamos a ver en los computadores portátiles no es el mismo que vamos a ver en los computadores de torre, pero funcionan para hacer las mismas funciones. ¿Listo? Vamos a ver los tipos de mouse. ¿Por qué es importante? Porque a veces nos confundimos qué tipo de mouse vamos a comprar. Todos los mouse funcionan de la misma manera, simplemente que cambian su forma, su diseño para hacer unos más bonitos, otros más simples, otros más baratos, otros más costosos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver el primero de la izquierda, que justamente es uno de los básicos, que es muy similar al que teníamos en la imagen anterior. Botón izquierdo, botón derecho y el scroll para poder trabajar. Veamos de la marca Hewlett Packard, que está bien bonito. Tiene las mismas características, botón izquierdo, botón derecho, aunque no se pueden identificar, ahí están sus funciones ya reservadas, y el scroll. Sí, vamos a ver estos dos últimos, que son más mouse como para pelados, que les gusta que les gustan los juegos, que son llamados gamers. Tienen las mismas características, los mismos botones, las mismas funcionalidades, pero pueden tener unos botones adicionales porque son, digámoslo así, accesos directos a otra información que se puede configurar dentro del sistema operativo para que funcionen. Digamos cualquier cosa, por ejemplo, que uno de esos botones tenga la posibilidad de hacer elementos adicionales o que pueda servir también de botón, por ejemplo, izquierdo, ¿sí? Entonces, y tienen formas muy distintas que para uno no les gusta, y por ejemplo para empresas u oficinas pues serían más cómodo pues trabajar en estos en esos mouse mucho más simples, ¿vale? Pero siempre van a funcionar de la misma manera. Ahora pasemos entonces al touchpad. ¿Qué es el touchpad? El touchpad o el mousepad, en algunas partes lo llaman mousepad, justamente es para lleva las mismas funciones que tenemos en el mouse. Cuando nosotros movemos el mouse, pues aquí como lo estoy moviendo en este momento, pues la flecha que vemos dentro del escritorio se va a mover para buscar la información. Cuando vemos esta pantalla, esta pequeña área hace las mismas funciones cuando yo estoy moviendo el mouse. Tomamos un dedo y llevamos por toda esta área para que nos mueva la flecha que vemos en el escritorio. Entonces se llama área de movimiento. El scroll, que también lo podemos observar, también lo tiene. Movemos el dedo hacia arriba o hacia abajo en esta área y nos va a funcionar de la misma manera que con el mouse, con su scroll. También tenemos el botón izquierdo o botón primario, y también tenemos el botón derecho o botón secundario, que tienen las mismas funciones del mouse tradicional. Vamos a ver los tipos de touchpad. ¿Por qué? Porque son muchos portátiles que tienen sus propios diseños para hacerlos estéticos, otros para hacerlos funcionales. Vamos a ver el caso de los computadores Apple o Mac, que tienen este diseño. También tiene su propio botón izquierdo, su propio botón derecho. También tiene su área de movimiento y también tiene su scroll, que no están visibles, pero que ahí están y están funcionando de esa manera. Y vemos este otro en la imagen derecha, que también tiene las mismas funcionalidades. También vemos el scroll, también vemos el área de movimiento, también vemos el botón izquierdo, que está justamente en el lado izquierdo, y el botón derecho, pero tiene las mismas funcionalidades. Un punto para tener en cuenta a la hora de tener un touchpad, y es que estos touchpad tienen un software que ya están avanzados y nos permiten hacer funcionalidades muy interesantes a la hora de trabajar en internet o a la hora de trabajar un archivo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la imagen izquierda, que es de Apple, nos permite, de acuerdo a la cantidad de dedos que vamos a utilizar y tocar en la pantalla, si es uno o dos o tres dedos que tocamos, van a tener una característica, ¿sí? Que nos va a permitir pasar o adelantar, nos va a permitir dividir la pantalla y buscar un software que estemos trabajando. Bueno, son muchas funcionalidades que nos permite y son muy interesantes, que vamos a poder trabajar más adelante, pero para que tengan presente que estos touchpad tienen elementos muy importantes que si te lo permite, si das una búsqueda de internet, pues puedes revisar si tu touchpad tiene características adicionales a los que vemos y hemos visto acá hasta el momento.
Ahora, veamos el teclado. El teclado es ese periférico de entrada en los computadores que nos permite ingresar toda la información que nosotros queremos dar, como letras, números y otras acciones que nos permiten dentro de los programas, ¿cierto? Este teclado en especial lo vamos a dividir en esos elementos que son teclas de función, que son toda la parte superior que vemos como F1, F2, F3, hasta F12, que son elementos adicionales que tienen algunos programas, algunos software que nos permiten pues como accesos directos, ¿sí? No todo lo tienen, pero por ejemplo el F1 y el F2 como son los más solicitados en algunos casos, ¿vale? O el F5 que nos permite siempre actualizar en muchas páginas, ¿cierto? Entonces son teclas de función que son teclas especializados en cada uno de los programas. Los teclas numéricos, que están en la parte derecha, que son básicamente todos los números y se utilizan mucho en las oficinas porque nos permiten sumar, restar, multiplicar de forma rápida. ¿Sí? No quiere decir que no lo tenemos en el resto de teclado, simplemente que es para manejarlo de una manera mucho más fácil en las oficinas, entonces por eso los llaman teclas numéricas y en algunos teclados no los tienen, como lo vamos a ver más adelante. Otras teclas que los llaman teclas especiales, que son el control, el shift, el escape, el borrar, el enter y la barra espaciadora y el alt y el alternador gráfico. Son el alternador gráfico, si no estoy mal, son que vemos al lado izquierdo y lado derecho de la barra espaciadora, que siempre va a ser como la más grande dentro del teclado. Entonces se llama alternador y alternador gráfico, que se llama el alt. Aquí abajo entonces nos dicen, pues como aquí le ponemos como las teclas más importantes que tienen los teclados hoy en día, y también no me dejen pasar por favor las teclas de dirección, que son las teclas que nos permiten adelantar, atrasar, bajar o subir. Veamos entonces los tipos de teclados, los tipos de teclados que van a existir, porque son muy distintos los teclados que tiene un portátil a uno de escritorio, pero siempre, ténganlo presente, siempre nos van a utilizar o siempre van a tener la posibilidad de hacer las mismas funciones, ¿sí? Por ejemplo, en los otros teclados, vemos por aquí el teclado, las teclas numéricas, vemos que aquí también lo tienen, pero no lo tienen en el lado derecho, pero siempre nos van a permitir hacer las mismas funciones, ¿vale? Por ejemplo, vemos también que el Enter está un poco más pequeño, más reducido. El Enter es esta tecla que parece una L al revés, es una de las teclas más grandes que tiene el teclado, y como lo vemos aquí, pues un poquito más reducido, pero siempre nos va a servir para las mismas características, para que tengan presente. Estos teclados lo vemos muy relacionados con algunos computadores Apple. Sí, pero básicamente este negro nos puede servir para Windows y para Mac. Y vemos también este blanco que es uno de los teclados más pequeños que tiene Apple para sus propios computadores, esos computadores que tienen la manzana. Y el otro teclado que está en la parte de abajo es el teclado muy similar, el más grande que tiene los computadores Apple, muy similar a este que estamos viendo en este momento de nuevo. Entonces, pero siempre van a tener las mismas funciones. Pasemos entonces al botón de encendido. El botón de encendido es un elemento pues muy importante porque siempre va a estar en diversos puntos de los computadores, pero siempre van a tener las mismas características. Nos van a permitir encender o apagar de forma brusca el computador. ¿Por qué de forma brusca? Porque si dejamos presionado el botón de encendido, cuando el computador justamente está encendido, puede eliminar el trabajo que vamos haciendo. Entonces por eso se dice que es un apagado brusco, porque es
muchas veces cuando el computador se bloquea y no podemos hacer ninguna actividad, pues entonces mucha gente recurre a este botón dejándolo presionado unos 5 segundos y el computador se apagará, pero tengan mucho cuidado al momento de hacer este movimiento. La imagen inferior izquierda nos muestra el botón de encendido de un computador Apple, de un computador Mac, que es un botón muy similar, casi siempre se identifican por ese símbolo de un círculo con una línea. Siempre va a estar un poco separado, casi siempre está separado de las teclas del teclado. A diferencia de del superior izquierdo, en el cual está metido dentro del teclado, ¿sí? O vemos estas últimas dos imágenes descargadas de la página de 123RF, que vemos que son botones que tienen iluminación, que son un poco más grandes, y casi siempre estos tipos de botones los encontramos en los computadores de mesa o de escritorio, y siempre lo vamos a ver en la CPU. Cuando encendemos el computador, vamos a ver lo que son las cuentas de usuario, que son esas cuentas en las cuales están divididos el computador, que separan los elementos, que separan los usuarios, porque en ocasiones que no queremos compartir nuestros archivos con nuestro hermano o con nuestra familia, porque son documentos privados y son documentos que tenemos de la universidad y tenemos miedo pues a perderlos o algo por el estilo. Entonces podemos separar este tipo de elementos. Obviamente también se ven muchos en las oficinas para separar puestos de trabajo, porque un usuario es del empleado número uno y el usuario número de otro empleado, o usuarios de invitados que no van a ver nada de nuestros archivos. Entonces siempre vamos a tener en cuenta este elemento. Y además tenemos el ingreso y la contraseña para darle seguridad a nuestros archivos. Entonces ponemos nuestra contraseña, seleccionamos nuestro usuario, ponemos la contraseña y podemos ingresar. Aquí vemos cómo se vería en Windows 10, que vamos a ver qué es un sistema operativo. Aquí lo vemos en Windows 10 y aquí lo vemos en Windows 8, cómo se verá. Ahora, pasemos a los sistemas operativos, que es lo que estamos hablando. El sistema operativo recoge todos los software, recoge todos esos elementos importantes de nuestro computador y lo pone a nuestro servicio. No tenemos que preocuparnos por el software del disco duro, de la memoria, porque el sistema operativo recoge todo eso y nos lo pone a nuestro servicio para poder trabajar, y además nos permite instalar programas adicionales para poder trabajar. En el lado izquierdo vemos cómo son los sistemas operativos de los computadores Apple o Mac. Y en el lado derecho vamos a ver cómo se ven en los sistemas operativos de Windows 10, que son los computadores que más abundan en el mundo como tal, porque son, como por así decirlo, los computadores más vendidos y los que muchas veces comenzamos a trabajar, y los que nos dan clases en las universidades, en los colegios, ¿cierto? Estamos hablando pues obviamente de aquí, del lado latinoamericano, donde se ven mucho más computadores Windows, ¿vale? Entonces, en este momento yo les estoy grabando pues como todo esto, y mostrando pues cómo se trabaja en el sistema operativo Windows, pero aquí estoy trabajando desde el sistema operativo Mac, que es muy distinto posiblemente al computador Windows que tengas en casa o estás viendo en la oficina, pero básicamente funciona tiene las mismas funcionalidades y sirve para lo mismo que podemos trabajar, ¿vale? Entonces, para que tengan presente ese elemento, y justamente vamos a ver cómo se veía anteriormente los sistemas operativos. Los sistemas operativos anualmente se actualizan y le ponen un nombre. Cada año. Por ejemplo, en ese momento estamos viendo en pantalla cómo eran los sistemas operativos Windows XP. Esos sistemas operativos Windows XP tenían las mismas características que hoy en día tienen los sistemas operativos.
Este es un sistema operativo que nació por allá en el año 2001, 2002, 2003 y fue muy utilizado como hasta el 2000, incluso hasta el 2010 más o menos, cuando empezaron a hacer nuevos sistemas operativos la marca Microsoft. Sí, pero tiene las mismas características, tiene el botón inicio, que es ese botoncito verde que vemos como con una ventana, también tiene los accesos directos y lo que estamos viendo, todo eso enmarca lo que es el escritorio. El escritorio es la primera ventana que nosotros vemos en un computador, ¿vale? También tenemos pues en la parte de programas de inicio, donde nosotros vamos a ver si está conectado a internet. Sí, si nosotros tenemos una memoria extraíble, vemos el antivirus, vemos el volumen, entre otros. Y podemos tener también ahí en el escritorio, también podemos tener carpetas, así como lo estamos viendo en ese momento con Windows 10, que es las características que tienen estos computadores del año 2017 más o menos, si no me falla la memoria, donde estamos viendo pues como todos estos nuevos iconos y toda esa nueva característica de Windows 10, pero básicamente tienen las mismas, los mismos elementos como carpetas, guardar archivos, guardar fotos, guardar información importante de números, presupuestos, etc. Y también nos muestran si estamos conectados a internet, tenemos el volumen, la hora y la fecha, batería, etc. Ahora, pasemos entonces a lo que nosotros llamamos como explorador de Windows. El explorador de Windows son todos esos elementos que nosotros vemos de carpetas y nosotros vamos a navegar por todos los elementos de imágenes, documentos, videos, etcétera, de nuestro computador, y el explorador de Windows nos permite acceder a cada uno de ellos. Y está separado como cuando ingresamos a nuestra casa. El explorador de Windows nos permite separar por habitaciones, la sala, la pieza 1, la pieza 2, la cocina, etc. Eso es el explorador de Windows, que nos permite acceder de forma organizada a nuestros archivos. Entonces nos permite, por ejemplo, tener la carpeta de descargas, donde nosotros vamos a descargar todo lo que nosotros vamos descargando y tenerlo ahí en una sola parte. Una sola parte que podemos guardar como música, otros elementos donde son documentos importantes, el escritorio, videos e imágenes. Es una sugerencia, simplemente lo hace Microsoft para nosotros poder organizar nuestros archivos, el disco C y el disco D, las USBs, etc. Es una manera pues tenerlo organizado. ¿Cuáles de estos botones son interesantes acá y abajo nos lo describe? El botón cerrar. El botón cerrar lo identificamos en la parte superior derecha con una X. Ese botón nos permite cerrar ese explorador de Windows, nos permite cerrar el programa, nos permite salirnos de donde estemos. Ese botón minimizar es la que está justamente al lado de la X, que es una rayita, y permite minimizar. ¿Qué es minimizar? Pues vamos a verlo acá, trabajando, justamente funcionando desde nuestro computador, como les dije, Apple. Vamos a ver. ¿Qué nos permite? Retomando. Vamos a verlo entonces funcionando aquí. ¿Qué es este botón minimizar? Minimizar es este que vemos como una raya. Es distinto aquí en el sistema operativo Apple. Es una raya que nos permite darle clic y que justamente no lo veamos, pero no nos lo cierra del todo. Simplemente no lo oculta un momento mientras que nosotros volvemos a utilizarlo. Y a diferencia de la X, que nos cierra por completo justamente el elemento que estamos trabajando. Y por último, el botón restaurar, que el botón restaurar es ese cuadro que nosotros vemos metido ahí pues con la mitad del menos y la X, y es que nos permite agrandar o minimizar o poner un poco más pequeño esa ventana que estamos viendo ahí.
Ahora, elementos importantes del sistema operativo son, por ejemplo, el panel de control. Una sugerencia, no ingresemos aquí a hacer modificaciones sin saber qué es lo que estamos haciendo. Eso es un elemento básico para tener en cuenta a la hora de tener nuestro computador, y es que de aquí podemos cambiar elementos de nuestro PC, y es por ejemplo la apariencia, la hora, elementos importantes de redes e internet, el sistema y seguridad, e instalar y desinstalar programas. Por eso es importante siempre saber qué es lo que estamos haciendo a la hora de nosotros trabajar. Y también podemos modificar, por ejemplo, el hardware y sonido y otros elementos de nuestro computador para siempre tener en cuenta eso. Y siempre lo vamos a ver en cualquier sistema operativo. Aquí tenemos 3 distintos sistemas operativos. Tenemos, por ejemplo, el botón de inicio de Windows 7. Así se veía Windows 7 en sus años famosos, porque fue un sistema operativo que valía bastante la pena, y que ahora pues se dañó ese sistema operativo cuando sacaron a Windows Vista, porque fue muy criticado por muchas personas, y que le dio paso justamente a Windows 8. Windows 8, que es este, que ya es de unos años atrás. Y tenemos el botón de inicio de Windows 10. ¿Qué es el botón de inicio? El botón de inicio es ese botón que nosotros presionamos y damos clic y nos permite ingresar a todos los programas de nuestro computador. Siempre se van a ver distintos, por eso no se preocupen que es que se me ve mucho más grande en el mío. No, es el sistema operativo, que son siempre distintos, a diferencia del sistema operativo Mac que nosotros tenemos. También tiene una especie de botón de inicio que es llamado Launchpad, perdón por mi inglés, y nos permite acceder a todos nuestros programas que tenemos instalados en nuestro computador. Es muy similar, tiene las mismas funciones, pero estéticamente se ve muy distinto, ¿vale? Entonces seguimos acá. Seguimos entonces con los software básicos que tenemos en nuestro computador. Los software básicos son los que vienen instalados en el computador, que son el reproductor de Windows, que es para escuchar música, el navegador, que es Explorer, ¿sí? El llamado Explorer, que ahora lo llaman de otra manera, que nos permite acceder a internet. También tenemos el editor de fotos, o Paint como tal. También tenemos otros software muy interesantes que ya vienen instalados. Por lo regular, para tener presente, el Office no viene instalado por defecto en nuestro computador, para tener presente este elemento, y es porque tiene un valor adicional. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo video, que es justamente Microsoft Office. Aquí les doy la bienvenida y la entrada para que visiten nuestro video y puedan verlo. Y es justamente, lo vamos a ver adelante, y es por qué no viene instalado en nuestro computador. Bueno, con esto le damos un fin a nuestro video. Como les dije ahorita, vean nuestro próximo video. Aquí les dejo también todos los videos que vamos a ver, que vamos a tener y a estar disponible para ustedes, para que tengan presente y vean nuestra lista de reproducción. Curso de ofimática básico realizado por Jaime Andrés Arias Campo. El PDF está ahí para descargar. Y nada, nos vemos en nuestro próximo video.